¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro programa de Frente al Plebiscito, programa que realizamos, ¿cierto?, por las pantallas de Mega Plus. Todo esto a 48 días de que se lleve a cabo este importante hito donde los chilenos y chilenas van a decidir si aprueban o no el texto constitucional que propone la Convención. Y estamos para analizar todo lo que ha ocurrido en los últimos días con nuestro analista Mauricio Morales. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿qué tal, Maribel? Un saludo a toda la gente que nos ve. Le cambiamos el nombre, hasta estábamos desde la Convención y ahora ya vamos rumbo al plebiscito a 48 días, como dices tú. Es que la Convención ya no existe. Ya se fue. Ya se fue. Queda así el texto constitucional y se ha generado bastante debate por las palabras del presidente Gabriel Boric. Les recuerdo a ustedes que el día viernes en una entrevista finalmente él lo que dice es que si es que gana el rechazo el 4 de septiembre, lo que él hará, el gobierno, será convocar a una nueva convención para que redacte la Carta Magna del país. ¿Qué te pareció esta declaración? Porque movió absolutamente el tablero. Sí, es sorpresiva por la oportunidad, pero es razonable por el proceso. Voy a explicar esa dicotomía. Es razonable por el proceso, y quiero partir por esto último, porque el presidente lo que debe hacer como jefe de Estado es que si llega a ganar la opción rechazo, debe impulsar un nuevo proceso constitucional. Y eso no debiese ser sorpresa para nadie. La sorpresa sería que el presidente dijera, oye, si gana el rechazo, mantenemos esta constitución y por lo tanto seguimos adelante con las reglas que tenemos. Eso sí que hubiese sido una cuestión bien poco presentable, sobre todo de parte de un presidente que viene desde el mundo de la izquierda. Claro. Respecto a la oportunidad, ¿por qué lo dijo ahora o lo dijo el viernes pasado y no esperó un tiempo en circunstancias de que había dicho muchas veces que no existían planes B, que acá era apruebo o rechazo? Mi hipótesis es la siguiente. Desde el frente, desde el rechazo, se debían cumplir 3 etapas para que esa opción se impusiera de manera relativamente cómoda en el plebiscito. La primera era la fase de apertura. Esa fase de apertura correspondía a la aprobación de la rebaja en el quórum de reforma constitucional a 4/7 a raíz de la propuesta Rincón-Walker. Sí, eso que está en el Congreso. Eso abrió una puerta, ¿verdad? El segundo paso era un compromiso explícito de la derecha para avanzar programáticamente en cuestiones tan relevantes como el Estado social y democrático de derecho. Que está en la propuesta de la Convención Constitucional. Sí. Entonces, claro, uno dice, bueno, el rechazo abre la puerta, el rechazo incluye propuestas programáticas desde la derecha que sorprende apoyando el Estado social y democrático de derecho, y le faltaba el broche de oro. ¿Cuál era ese broche de oro? Que la derecha dijera, miren, vamos a presentar aquí en el Congreso un proyecto de ley con fecha clara, con un itinerario establecido para realizar este segundo proceso constitucional. Con eso, el rechazo se transformaba en una respuesta programática al apruebo y en una respuesta estratégica al mismo. Es decir, cubría tanto los dilemas del itinerario constitucional como los dilemas asociados al programa que defendería la derecha. El presidente los madrugó. Y por ende, se adelantó y les quitó sorpresa. Y por ende, lo que buscaba el rechazo con estos 3 puntos es efectivamente reforzar esa opción y salir jugando, salir como ganador. Entonces, ¿qué hizo el presidente? El presidente los madrugó. El presidente se adelantó, los dejó sin sorpresa y por lo tanto el rechazo no pudo y ya no va a poder cumplir con esa tercera etapa. El presidente se adelantó, hizo la jugada antes. Y por lo tanto, desde el punto de vista de las estrategias políticas, es un win-win para el presidente de la República, claramente desde mi perspectiva. Ahora lo que también se dice, no sé si tú concuerdas con ese análisis, Mauricio, es que también con esto, con las palabras del presidente Gabriel Boric, donde marca esta hoja de ruta, lo que hace y lo que se busca también es dividir a la derecha, porque la derecha, si bien todos quieren rechazar, hay algunos que quieren rechazar la actual Constitución, sin embargo, que quieren modificar la actual Constitución, pero hay otros que quieren una nueva, un nuevo órgano, una nueva institución que realice esta Constitución. Exactamente. ¿Qué hizo el presidente? Para ponerlo en términos lineales, el presidente rompe desde el centro
y deja offside, por así decirlo, con esta declaración, a los sectores más duros del apruebo, estos que dicen apruebo a rajatabla, porque el presidente abre un camino alternativo y también hace lo que tú señalas. Es decir, en el fondo, coloca una cuña en la derecha en que se produce una división natural y esperable entre los que quieren y los que no quieren nueva constitución. ¿Qué hizo el presidente con esta declaración entonces? Desde mi perspectiva, anula los extremos y deja la discusión en el centro. El presidente sabe que el apruebo no va a cosechar más votos desde el extremo, que el apruebo debe crecer hacia los votantes moderados. Por lo tanto, el hecho de abrir un camino hace ver al presidente ya no obcecado u obstinado con el apruebo-rechazo, sino que ofrece una ruta alternativa. Y adicionalmente, y creo que acá hay un punto clave también, si bien el presidente deja caer el apruebo a secas, porque lo deja caer el apruebo a secas, eso hay que reconocerlo, es un punto, también manda un mensaje señalando los costos políticos, económicos, que tendría un nuevo proceso constitucional. O sea, esta idea le sube el precio al rechazo. Entonces, tú dices, bueno, si el presidente dice, mejor es mejor, o sea, es la interpretación que uno hace, ¿eh? Claro, es mejor aprobar este texto y meterlo a cirugía de inmediato que rechazarlo, porque rechazarlo implica volver a foja cero, implica que tengamos una discusión sobre el mecanismo y se va a extender por 1 año y medio más la discusión constitucional. Con los costos también monetarios que esto atrae, ¿no? Exacto. ¿A qué está apelando el presidente Maribel? Pragmatismo. A la fatiga electoral. Y es una fatiga electoral que tiene cierta base. Recuerda tú que desde el año 2020 que hemos tenido elecciones sin parar. Sí. O sea, vamos a completar 2 años sin parar de elecciones. Y ese argumento le puede hacer sentido al grupo particularmente de indecisos. Este no es un mensaje, Maribel, que vaya hacia los convencidos del apruebo o hacia los convencidos del rechazo. Este es un mensaje que aborda hacia los votantes moderados que hoy día no tienen decidido su voto. Ese fue el objetivo estratégico de las declaraciones del presidente de la República. Ahora, ¿qué pasa en el oficialismo? Porque no todos quedaron conformes. Primero, no se les avisó a los partidos. Sí, tenían muy claro dentro del comité político la estrategia del presidente Gabriel Boric, pero no los partidos. Sí. Generó el presidente el efecto sorpresa. Y es un efecto sorpresa que le puede jugar a favor, como lo decía recién, esto de madrugar al rechazo, madrugar a la derecha y decir, oye, yo ya puse el itinerario, ustedes no alcanzaron, yo me adelanté, pero al mismo tiempo lo que hace el presidente es colocar o abrir una zona crítica dentro de su propia coalición. Pero la pregunta es, ¿qué le queda a los duros del apruebo? ¿Van a rechazar por esto? No. No, van a aprobar sí. En términos coloquiales, se van a tener que tragar el sapo. No tienen de otra. Porque deben entender y debiesen entender estos jugadores, si esto fuese un juego más intenso, que el plebiscito se gana como toda elección, se gana por el centro, se gana por el medio, se gana por los moderados. No por los extremos. O sea, si uno se va a la encuesta, que la vamos a analizar después, este grupo más intenso del apruebo representa un 11%. El apruebo para reformar viene creciendo semana tras semana. El presidente probablemente ya vio eso. Por lo tanto, sabe que la única forma de entrar fuerte con el apruebo es desde los grupos intermedios, desde las zonas intermedias de la escala de apruebo-rechazo, pero ya no podemos hablar necesariamente de escala izquierda-derecha. Acá hablamos de apruebo a secas, apruebo para reformar, rechazo para rehacer, para una nueva constitución y rechazo para mantener. Ese es el eje en el que nos estamos moviendo y los movimientos, valga la redundancia, se van a producir en estas 2 opciones centrales que están al medio de la distribución. Bueno, y con respecto a las palabras que dijo el presidente Gabriel Boric, se prestó para varias interpretaciones que hemos estado analizando y una de ellas es, lo dijeron así algunos sectores, es que él con esto reconocía que el rechazo era una opción plausible, o sea, que el rechazo había ganado terreno y por eso finalmente es quien que hace esta jugada. Incluso el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, dice, el miedo no puede llegar a la moneda. A ver, los presidentes de la República lo primero que tienen que hacer, Maribel, es mirar los datos y ponerse realistas.
el hecho de encapricharse con el texto constitucional implicaba aproximarse más a ese 11% que a ese 70% o 60% que representan sumadas estas opciones intermedias de las que hablábamos recién. ¿Qué va a tener que hacer desde mi perspectiva el gobierno y el apruebo? Y va a sonar lamentable lo que voy a decir, pero estamos hablando de estrategia política, sí. Este es un programa libre, no estamos analizando, no estamos diciendo si el texto es bueno o es malo. No hacemos análisis normativo. ¿Qué va a pasar acá? ¿Te acuerdas tú cuando decía el apruebo va a tener que esconder a los convencionales? ¿Cierto? Sí, para poder ganar. Exacto. Los va a tener que esconder. Ahora, y me duele decirlo, el apruebo va a tener que esconder el texto. Te voy a explicar por qué. La discusión ahora ya no es sobre si la Constitución es buena o mala para el país. O sea, no es sobre el contenido. No es sobre el contenido, es sobre es sobre los efectos. Es sobre los efectos que tendría aprobar apruebo o rechazo en términos de los costos que podría significar esto para el país. Entonces, si yo me bajo, como el gobierno lo está haciendo por la tesis de la fatiga electoral, no me sirve estar discutiendo sobre la base del texto. Tengo que insistir sobre esta idea de fatiga. Están tan cansados que yo les ofrezco cerrar esto y mejorarlo probablemente en el Congreso, en lugar de que ustedes lo rechacen y tengamos que empezar todo de nuevo. ¿Qué va a ser el rechazo ahora? Lo más probable es que el rechazo sí comience a discutir sobre contenidos. Es todo al revés de lo que yo por lo menos imaginé cuando se iba a llevar a cabo este plebiscito constitucional. O sea, se había dicho anteriormente de parte del gobierno y también de quienes impulsan el apruebo de que era la hora de los contenidos, que de esa forma se iba a encantar a la gente para cortar la brecha que hay en las encuestas entre el rechazo y el apruebo, y finalmente se cambió la estrategia. Se cambió, todo se dio vuelta. Si ustedes se fijan en sus casas a partir de lo que han leído o lo que se han informado a través de los medios de comunicación, desde el apruebo lo que se está haciendo es discutir sobre los eventuales efectos que pueda tener la decisión de ustedes de aquí en adelante, y desde el rechazo se comienzan a clavar las banderas programáticas en contra del texto constitucional. Entonces, no les extrañe tanto que en la franja televisiva se replique esta misma dinámica, es decir, que el apruebo tenga una franja fundamentalmente emocional y que el rechazo tenga una franja fundamentalmente racional. Es decir, que el apruebo nos diga, miren, esta Constitución no es perfecta, pero abre un camino, y que el rechazo nos diga, miren, esta Constitución es mala por los siguientes contenidos. Y ahí vamos a ver si es que una franja emocional fue más poderosa que una franja estrictamente racional como la que me imagino va a plantear el rechazo. Ahora, Mauricio, en lo concreto que señaló el presidente de la República, al decir, si gana el rechazo yo voy a convocar nuevamente a una convención constitucional porque ese fue el mandato establecido por el pueblo, por la ciudadanía, ¿está en lo correcto? Te lo pregunto, sí. Porque, por ejemplo, hay una columna de Carlos Peña donde señala de que legalmente lo que está diciendo el presidente Gabriel Boric es lo correcto. Sí, políticamente es lo correcto. Jurídicamente es total y absolutamente equivocado. Y voy a explicar por qué. Si uno analiza el capítulo 15 de Reforma Constitucional y advierte que la regulación del plebiscito, como la misma norma lo establece, aplica para una fecha específica, es decir, con nombre y apellido, para el 25 de octubre de 2020, es jurídicamente inviable que una norma que aplica para el 25 de octubre de 2020 también aplique para una fecha totalmente distinta. ¿Qué es probablemente lo que quiso decir el presidente? Y aquí vamos a la argumentación de carácter político. Es que, de ganar el rechazo, vamos a tener distintas alternativas para escoger. Una de esas alternativas, pero esto tiene que pasar por el Congreso, mucho ojo y atención, debe pasar por el Congreso siendo aprobada hoy por los 2/3. O sea, tiene que haber un acuerdo de todas las coaliciones, sí, por una mayoría política para llegar a ese consenso. Ese es el primer paso. Ahora, si se rebaja el quórum a los 4/7, si se alcanza a aprobar el proyecto Rincón Walker, entonces el quórum se rebaja e incluso con ese quórum tú ya no necesitas de republicanos, que es el partido que hoy día
está por rechazar y mantener. Y con respecto a ese proyecto de los 4 séptimos, para explicarles a ustedes, lo que se pretende es bajar el quórum y poder modificar la actual Constitución, no con una amplia mayoría como son los 2/3. Claro. ¿Qué posibilidades tiene de que avance? Porque se va a discutir esta semana y la verdad es que las fuerzas políticas dicen no nos podemos negar a cambiarlo. Sí, mira, hay que reconocer las cosas. Nosotros siempre criticamos a la clase política, pero esta propuesta puso entre la espada y la pared particularmente a los segmentos que hoy día forman parte de la coalición de gobierno. Es verdad, los 4 séptimos abren un camino para reformar la actual Constitución y probablemente facilitar un acuerdo posterior al 4 de septiembre en caso de que gane el rechazo. En consecuencia, si es que uno mira la distribución del Congreso y piensa que socialistas, PPD no podrían rechazar algo así, uno dice, y más la derecha, están los 2/3 para proceder a la reforma. Sería muy extraño o muy llamativo, por lo menos para mí, que esto se rechazara con votos de la izquierda, que permanentemente ha criticado este quórum supramayoritario en la Constitución actualmente vigente. El llamado candado, el llamado que candado. tiene la actual Constitución. Ahora, con respecto a finalmente la discusión que debiese haber, si ganase el rechazo, ¿qué es lo que tiene que hacer el presidente Gabriel Boric? Es enviar una reforma al Congreso Nacional y en el caso de que se apruebe la rebaja de los 4 séptimos, no necesita entonces mayoría para ser reformada. Claro, a ver, ¿qué debiese hacer el presidente? No soy nadie para recomendar lo que tiene que hacer el presidente, pero sí uno dice, bueno, como es la máxima autoridad, lo que debiese hacer el presidente, previo envío del proyecto de ley, es la generación de este gran acuerdo nacional para avanzar a esta otra etapa del proceso constitucional. Porque el presidente puede enviar un proyecto y se lo pueden rechazar. Y ahí sí que nos trabamos. Entonces, hay que hacer una especie de lo que se denomina trabajo prelegislativo. Es decir, amarrar el acuerdo antes de que se envíe el proyecto, llevar ese acuerdo, traducirlo a proyecto y finalmente enviarlo al Congreso con la garantía de que va a ser aprobado. Con los 4 séptimos es mucho más simple. Para que la gente lo entienda, los 4 séptimos representan el 57% de cada una de las cámaras. Los 2/3 representan el 66%, por lo tanto es una exigencia mucho mayor. ¿Pero este acuerdo lo tiene que impulsar después del plebiscito? Mira, ahí está, esa es una pregunta clave. ¿Clave por qué? Por los tiempos. Yo, si fuese el presidente de la República y estoy por el apruebo, no lo armo antes. No, porque en el fondo si lo hago antes es reconocer que el rechazo va a ganar. El presidente ya dijo, oye, esto se va a resolver vía nuevo proceso constitucional, pero ese acuerdo lo debiese generar después. Si lo genera antes, se disparan los pies y echa para atrás toda la estrategia que originalmente planteó. Ya, perfecto. Bueno, analizamos todo, finalmente los coletazos de los dichos del presidente Gabriel Boric. Hacemos un alto, Mauricio, pero a la vuelta vamos a desmenuzar toda la encuesta CADEM porque al parecer se acorta la brecha un poquito. Se acorta la brecha, sí, lo vamos a analizar porque hay varios datos interesantes. Perfecto, vamos y volvemos. Bien, estamos de vuelta ya en nuestro programa de Frente al Plebiscito. Estamos conversando con Mauricio Morales sobre, primero, los dichos del presidente Gabriel Boric, sobre lo que se ha llamado una tercera vía, un tercer camino, donde habla de esta hoja de ruta. Si es que gana el rechazo, se convocará una nueva convención constitucional. Pero todo esto mientras siguen apareciendo ciertos resultados de las encuestas de cara al plebiscito. Sí. La última fue la encuesta CADEM, que supimos en el día de ayer, donde el apruebo sube a un 37% y el rechazo cae un 0.52%. Sigue siendo mayoritariamente mayor el rechazo. Exactamente. Si uno mira esa lámina, llega a la conclusión de que no existen diferencias estadísticamente significativas comparando esta semana con la anterior. Pero si uno compara esta semana con 2 o 3 semanas hacia atrás, se percata, aquí hay que mirar más las tendencias que las estimaciones puntuales, de un incremento lento, pero sostenido del apruebo. Pero lentísimo. Lento.
Y el rechazo se mantiene en torno al 51, 52 o 53%. Esa es la banda en la que se ha movido. Ustedes dirán, bueno, es una diferencia hoy día de 15 puntos y por lo tanto este plebiscito está absolutamente ya sancionado. O sea, por ejemplo, si fuese hoy la elección, ganaría el rechazo. Ganaría el rechazo, evidentemente. Y Maribel, si es que esto fuese, me atrevería a decir más, si es que esto fuese una elección presidencial, yo te diría, Maribel, esto ya está oleado y sacramentado. Irremontable. Es irremontable. Pero es un plebiscito constitucional que es muy novedoso, es único y es particular para el caso de Chile. Y con voto obligatorio. Y con voto obligatorio. Entonces, vámonos a otra lámina que muestra la encuesta CADEM, en que colocan al encuestado en 4 escenarios. Usted, no me acuerdo las palabras exactas, pero lo voy a graficar así. Aprueba para implementar como esté la Constitución. Primera opción. Aprueba para reformar. Rechaza para llamar a un nuevo proceso constitucional y escribir una nueva Constitución. Y rechaza para mantener la actual. Si es que uno suma las 2 primeras opciones, apruebo a rajatabla, apruebo para reformar, y luego rechazo para rehacer y rechazo para mantener, la diferencia es de 7 puntos. 53 rechazo, 46 apruebo. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Las tendencias. Esta diferencia de 7 puntos hoy, hace 3 semanas era de 17 puntos. Era claro, una amplia brecha. Ahí sí que la brecha disminuyó de manera muy significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, es un escenario simulado porque en la papeleta no va a estar, usted rechaza para implementar, aprueba para implementar, aprueba para reformar. Son 2 las opciones. Son 2 las opciones, ¿verdad? Pero hay que mirar, y ojalá, Maribel, tengamos la oportunidad de hacerlo en los programas que vienen para ir examinando, quizás ya no las estimaciones puntuales, sino que las tendencias. Si uno mira ese gráfico, este que les estoy hablando de sumar las 2 primeras opciones del apruebo y las 2 del rechazo, se han ido estrechando de manera mucho más significativa, cuestión que no ocurre a esa velocidad con la lámina que todo el mundo ve, que es apruebo, rechazo. Es que ahora el apellido, ¿cierto? Importa, que sí, importa, sí. El apellido importa, el apellido del apruebo y el apellido del rechazo. Claro. ¿Y qué quiere decir finalmente, Mauricio, que... ¿Cómo me dice finalmente ya vamos a terminar? No. Ya, Finalmente, hablando digamos, de esta lámina importante donde se suman los 2 apruebos y los 2 rechazos, ¿qué nos dice finalmente? ¿Que no hay una diferencia significativa? ¿De que hay un empate? Buen punto. 53 versus 46 nos indica que la diferencia aún es estadísticamente significativa. Pero si la próxima semana esto se vuelve a estrechar, podríamos estar en presencia, Maribel, de lo que en estadística denominamos como empate estadístico, ¿sí? Es decir, que por el error muestral que tiene la encuesta, entonces las diferencias que estemos observando no sean estadísticamente significativas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tuviésemos una opción con el 51 y la otra con el 49, para ponerlo más fácil, y el error de la encuesta es cercano a un 4%, esa diferencia es menor al error. Entonces, claro, tú me dices, matemáticamente 51 es más que 49, claro, ¿cierto? Pero en estadística pueden ser 2 cifras idénticas, sobre todo por el error muestral. Y sobre todo si marca una tendencia. Sobre todo si marca una tendencia, claro. ¿Por qué? Porque la encuesta CADEM es una encuesta que tiene o que reporta un error del 3,7%, por eso lo redondeé en 4, dado que el volumen de encuestados es poco más de 700. Entonces, si es que esta encuesta, por ejemplo, de aquí en adelante, elevara su N, es decir, lo elevara a 1000, por ejemplo, entonces ese error disminuye y la estimación se hace más confiable. Ahora, Mauricio, bueno, lo decíamos, quedan 48 días para el plebiscito, comienza ya las campañas, el despliegue. ¿Por dónde podría ir el fuerte del rechazo? Ya, ¿qué tendría que hacer el rechazo de aquí en adelante? Sí. Primero, fijar la discusión en torno a los contenidos, porque los contenidos es el punto más débil del apruebo.
Así lo hizo ver tanto el presidente Lagos, el presidente Frey, el grupo de los 13 de la democracia cristiana. Esa es la ruta que debiese seguir el rechazo. En segundo lugar, sumar a más gente representativa del mundo de la centroizquierda. La derecha no le suma absolutamente nada al rechazo. Incluso, paréntesis, yo he escuchado a gente de la derecha pedir de que el expresidente Sebastián Piñera no se manifieste incluso. Sí, ese es casi un mandato que debiese seguir la derecha. No puede seguir colocando ni llevando a los paneles de televisión a gente tan intensa programáticamente, porque eso va a dar la sensación de que el rechazo es una postura más de derecha que de centro. Y la gracia que ha tenido el rechazo hasta ahora es que ha sido capaz de avanzar de manera muy decidida hacia votantes de centro, parando figuras de centro-izquierda en ese sector político. Pero entonces, ¿a quién ponemos? Por ejemplo, a la senadora Jimena Rincón, al senador Matías Walker, ¿a quiénes? Sí, a ver, está, bueno, la carta del presidente Lagos, de la que tenemos que hacer casi un exégesis para saber por quién va a votar, pero yo creo que le juega más al rechazo que a la prueba. A lo mejor el presidente no se va a manifestar explícitamente, salvo que lo haga, pero bueno, es un argumento. Está el expresidente Frey, que tú dices son figuras que no mueven mucho, pero de todas maneras son respetables. Y luego está todo el sector de la centroizquierda más tradicional, que hoy día está por el rechazo: Jimena Rincón, Matías Walker, Oscar Landerreche, y hay Belisario Velasco, y hay una serie de nombres ahí que podrían hacer esta labor de contención. Acuérdate lo que dijimos, este plebiscito se va a ganar desde el centro, como toda elección. No hay ningún cambio con respecto a una elección presidencial. Toda elección se gana por el centro, se gana por el medio, por lo tanto tienes que colocar un dique de contención, y ese dique de contención son las figuras del centro izquierda. Y en el apruebo podría ser relevante, por ejemplo, la participación de la expresidenta Michelle Bachelet. Yo tengo la convicción de que sí, fíjate, todo el mundo me dice, no, la presidenta Bachelet hay que excluirla, además no va a votar en Chile, claro, no va a votar en Suiza, no la traigan nuevamente, es una figura desgastada. Yo opino todo lo contrario. Creo que la presidenta Bachelet sigue siendo una marca y tiene un sello muy importante en nuestro país, y además que su presencia ya produjo un efecto muy significativo en la votación por el presidente Boric. Sí, cuando ella vino, se reunió con él, y ahí él estaba bajo la encuesta. Estaba bajo, entonces, y la presidenta Bachelet tiene una llegada con mujeres y con los sectores populares. Por lo tanto, yo no vería con malos ojos en absoluto para el apruebo que utilizaran o que dieran espacio a la presidenta Bachelet, porque estas elecciones se ganan, como son muy complejas en términos de contenido, se ganan con lo que en su minuto lo llamamos acá, Maribel, atajos informacionales. Es decir, líderes que te resumen información. Hay gente, la mayoría, no se va a leer el texto constitucional completo, entonces buscan atajos informacionales. Y la presidenta Bachelet podría funcionar perfectamente como un atajo informacional. Ahora, ¿cuál es el rol que debiese tomar el gobierno del presidente Gabriel Boric y el propio mandatario? Porque se ha dicho de que finalmente la aprobación del gobierno va de mano con la del apruebo. Entonces, si el gobierno lo hace bien, si tiene una buena aprobación, eso va a repercutir en la opción apruebo. Sí, observamos, y esto es muy curioso, pero esperable, una correlación muy fuerte entre los cambios en la aprobación presidencial y los cambios en el apoyo al apruebo. ¿Recuerda tú cuando el presidente de la República hizo la cuenta pública y la posterior cadena nacional? El apruebo estuvo a 3 puntos del rechazo, a 3 puntos. En esta oportunidad, en esta última semana, se entregó el bono, produjo un efecto menor en la aprobación presidencial y un efecto también menor, pero positivo siempre, en el apoyo al apruebo. ¿Cuál es la clave acá? La clave, y lo que me preguntaba recién del rechazo, el rechazo a lo mejor no le tiene que pegar tanto al apruebo, le tiene que pegar al gobierno, porque el gobierno es el que está mandando hoy día el apruebo. O sea, si el gobierno logra salir de una baja aprobación presidencial y enfrenta el plebiscito, Maribel, con cerca de un 40 o 45%, va a ganar el apruebo. Si es que el gobierno, si es que esta última semana que hemos notado un incremento leve en la aprobación presidencial, vuelve a caer al foso, entonces va a ser muy difícil para el apruebo recuperar terreno.
¿Y tú crees que a esto, para ir ya cerrando, tú crees que a esto también corresponde una estrategia que vimos en el día de hoy, donde el presidente Gabriel Boric, de forma inédita, realizó el comité político fuera del Palacio de la Moneda, estuvo en terreno con los ministros? ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Si el principal vocero del apruebo, para decirlo en fácil, lo que no estoy acusando de intervencionismo, estoy analizando la situación, el vocero tácito, buscámoslo así, vocero tácito que hoy día tiene el apruebo, es el presidente de la República. A mayor éxito del presidente de la República, mayor éxito tendrá el apruebo. Por lo tanto, en lo que se debiese concentrar el apruebo, y es doloroso lo que voy a decir, más que en defender el texto, hay que cuidar muchísimo al presidente de la República porque él es el que está produciendo los cambios en la intención de voto. Y ahora podría haber también un despliegue ya del mandatario en terreno, los ministros. Eso es lo que le acomoda a él, el trabajo en terreno. Cuando la gente lo ve, lo siente cercano, comienzan a mejorar los atributos personales del mandatario. Acuérdate, y lo dijimos hace mucho tiempo, que hay dos dimensiones de la aprobación presidencial. Están los atributos personales y están las capacidades. Probablemente el presidente, habiendo recién llegado, en capacidades no marque mucho, pero en atributos siempre ha marcado bien. Si tú mejoras los atributos, mejoras la aprobación presidencial, y si mejoras la aprobación presidencial, incrementan las chances de la apruebo. Bien, se nos fue el tiempo, Mauricio. Bueno, interesante como siempre todo el análisis, esto de cara, ¿cierto?, al plebiscito donde los chilenos van a definir si aprueban o no esta propuesta emanada de la Convención Constitucional. Vamos a estar el próximo lunes también, Mauricio, analizando los datos de la encuesta CADEM y si se acorta la brecha. ¿Qué crees tú que va a pasar? A ver, si es que el efecto bono generó algo, lo vamos a ver la próxima semana. Si la próxima semana la tendencia se mantiene a acortar, significa que no es solamente el bono, que hay una cuestión más de fondo. Si nuevamente la brecha aumenta, significa que fue un efecto estacional. Eso es lo que vamos a despejar ya la próxima semana. La carrera no está definida. Eso quiero... Maribel, por favor que quede claro, esto no es una elección presidencial, repito, si fuese una elección presidencial esto estaría oleado y sacramentado, sería parecido a lo de Bachelet-Matei en la segunda vuelta 2013. No, este es un plebiscito constitucional inédito en que las opciones seguramente van a ir cambiando, nos quedan 7 semanas, nos queda la franja, por lo tanto todavía el panorama es total y absolutamente incierto. Ya, qué entretenido. Gracias, Mauricio, gracias por estar a ti con nosotros y a ustedes lo dejamos, por supuesto, invitadísimos ya en el día de mañana a un nuevo programa de Frente al Plebiscito. Que esté muy bien, muy buenas tardes.